Las últimas palabras son a menudo palabras profundas. Cuando las personas llegan al final de sus años, una oración o dos parecen resumir toda una vida de lecciones. Y ese es ciertamente el caso cuando vemos los versículos finales en el diario de Salomón, Eclesiastés 12. Salomón dijo: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta concluye la serie Diario de un viajero desesperado con el último mensaje titulado El examen final de la vida. Salomón, aquí en el versículo 9, en la segunda parte, dice: escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Cuando usted lee primero de Reyes 4:32, se dará cuenta que Salomón escribió 3,000 proverbios de su puño y letra. Él compiló muchos más, pero de él, de autoría de Salomón, fueron 3,000 proverbios. Y compuso 1,005 canciones. Era músico Salomón también, como su papá. Anteriormente les dije que un proverbio era un dicho terrenal con una verdad celestial. El significado básico de la palabra es esta: ser recto o caminar en rectitud. Un proverbio es un consejo práctico que señala cómo debemos conducirnos sabiamente para poder tener éxito en la vida diaria, en un mundo tan complicado como en el que estamos. Ustedes y yo, los que ya pintamos 40 para arriba, crecimos con proverbios de nuestros padres. Escuchábamos constantemente que nos decían, como dice el dicho, ¿te acuerdas? Perro que ladra no muerde. No son cosas que debemos tomar a la ligera. No se acerque a un perro que no le está ladrando, que lo puede morder. O sea, no es que sea comprobable. La sabiduría popular está diciendo que normalmente a veces los perros hacen muchos ruidos para asustar, pero no necesariamente quieren morder. Pero no se arriesgue, sea sabio. Entonces, Salomón está utilizando esta frase, proverbios, para referirse específicamente, no al libro de Proverbios, que ya lo vemos un poco anteriormente al libro de Eclesiastés, pero está hablando del libro mismo de Eclesiastés. Él considera que el libro completo está lleno de sabiduría. Hay muchos aspectos que él utiliza como proverbios, como dichos, como máximas que él quiere que aprendamos. Salomón no solamente compartió con la gente lo primero que le venía a la cabeza. Una de las cosas que podemos ver aquí es que Salomón realmente razonaba. Él pensaba antes de hablar. ¿Cómo necesitamos hacer eso? Sobre todo aquellos que les encanta estar en Twitter y en Facebook. ¿Por qué no piensan primero antes de apretar ahí el botoncito ese maravilloso? Se evitaría muchos dolores de cabeza. Recuerde que usted lo que pone en esas páginas de las redes sociales son indelebles, permanentes. No hay vuelta atrás. No hay return o repent key. No, ya está ahí, ya se dijo y el mundo lo supo. Tengan cuidado, pero también eso va para muchos de nosotros. Pensemos antes de hablar. En versión moderna diríamos, pensemos antes de tuitear. Esta actividad es parte del proceso de edición y de compilación que tuvo que tener Salomón cuando estaba estudiando las Escrituras. Y cuando estaba escribiendo el libro de Eclesiastés, él pasó tiempo pensando, escribiendo, antes de que finalmente llegara la copia final que usted y yo estamos leyendo en este momento. En otras palabras, Salomón está hablando aquí de que el estudio de las Escrituras requiere trabajo, esfuerzo. El trabajo que Salomón desempeñó para estudiar cuidadosamente la palabra de Dios es muy similar al trabajo que realizó el sacerdote Esdras. Cuando usted va al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, encontramos que Esdras pasaba mucho tiempo estudiando y luego poniendo en práctica lo que estudiaba y finalmente enseñando todo lo que había estudiado y había obedecido. Ese es el proceso. Usted no puede llegar a agarrar la palabra del Señor, presentarse con un grupo de estudio bíblico y esperar a que el Espíritu Santo le llene con lo que escuchó mientras escuchaba Visión para Vivir del camino de su casa al estudio bíblico y de repente llegar y decir, no, hay que estudiar. El líder del grupo en casa, es usted maestro de escuela dominical, es usted pastor, por el amor de Dios, estudie, pase tiempo luchando con el texto, batallando a entender.
Una vez que ya pasó tiempo en la palabra, busque algún comentario para que clarifique un poquito el significado de esas cosas. Pero nada puede sustituir el tiempo que usted pasa en la palabra. Eso es importante. Escuchamos a veces en los grupos, en las casas, semejantes barbaridades de algo que les gustó, que leyeron en algún libro que ni siquiera bíblico es, en lugar de la palabra del Señor. Así es que hagamos caso a Salomón. Estudiemos cuidadosamente lo que dice la Escritura. Dejemos que al leer la Biblia llegue a nuestra mente. Pero no lo escupamos por ahí como si estuviéramos escupiendo cualquier cosa que nos estamos tragando. No, que pase a nuestra mente y baje a nuestro corazón. Entonces estamos listos para poder enseñar. Esdras pasó tiempo estudiando la palabra del Señor y lo primero que hizo fue ponerla en práctica, es decir, la obedeció. Después que él puso por obediencia, entonces estaba listo para poder enseñar a los demás. ¿Hace usted esto cuando usted está enseñando las Escrituras? Este es un llamado muy particular a usted como maestro de algún grupo de estudio bíblico, pero es un llamado para cualquiera de nosotros porque todos somos estudiantes de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Debemos ser como aquellos hermanos de Berea. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba y les predicaba? Ellos dicen que entendían, o sea, realmente con ánimo querían escuchar lo que Pablo enseñaba, pero pasaban todos los días, de acuerdo a lo que dice Hechos, pasaban todos los días revisando en las Escrituras únicamente para comprobar si lo que Pablo decía era verdad o no. Si él enseñaba de acuerdo a lo que decían las Escrituras que ellos tenían. Yo como quisiera que ustedes trajeran su Biblia cada domingo para que yo mismo que les enseño cada domingo comprueben que lo que ustedes están aprendiendo aquí está verdaderamente aquí en las Escrituras. Pero hay congregaciones por todos lados que yo no sé qué enseñan. Lo que más me sorprende no es lo que enseñan, lo que más me sorprende es la gente que lo cree y que lo considera bíblico y lo repite a los demás. Y a veces asustan a los pobres que tratan de estudiar y que apenas comienzan a leer la Biblia con semejantes barbaridades y ahí van como borregos al matadero. Y aquí me están queriendo callar, pero no me voy a callar. En tercer lugar, una persona sabia comunica con eficacia. Comunica eficazmente las Escrituras. Ahí en el versículo 10, en la primera parte, vemos que Salomón se esmeró por encontrar las palabras correctas. Él fue sensible a la presencia y el poder de Dios y los usó para comunicar la voluntad a los demás, la voluntad de Dios. Él fue sensible a ese poder maravilloso que la palabra representa. Él sabía pues que Dios mismo está aquí en su palabra y eso era lo que utilizaba. Él utilizaba esas herramientas, la presencia y el poder de Dios. Era sensible a ellas para poder enseñar y comunicar con eficacia el mensaje que tenía. Para él no era suficiente únicamente con tener conocimiento. Él era muy sabio, pero pasaba tiempo estudiando. Salomón no tenía que leer nada, todo lo sabía en un momento determinado, pero ¿qué pasaba? Él quería estudiar porque quería estar seguro que lo que comunicara realmente coincidía con lo que realmente debía comunicar de parte de Dios. Este predicador también se esforzó por comunicar su mensaje de manera elocuente. Por eso vemos que utiliza aquí una frase bien interesante. Utiliza palabras adecuadas para que ese mensaje llegue y la gente quiera escucharlo. Yo le pregunto a usted, en su clase o grupo pequeño, ¿usted procura esforzarse para comunicar sus palabras de manera que la gente quiera escucharlas? ¿O es como la mayoría? Usted habla y hace como que nadie lo escucha. Es más, la definición que algunos tienen de maestro es alguien que habla mientras los demás dormimos. Y yo no quiero que eso nos pase aquí en la iglesia. Por lo tanto, despiértese. Ya, sí, todavía estamos aquí. Nos quedan 2 minutos nada más. Despertemos con atención. Pero esforcémonos también para no aburrir a la gente con la palabra de Dios. Decía uno de los profesores del seminario, el profesor Hendricks, no se atrevan, jóvenes que fuimos, no se atrevan a aburrir a la gente con la palabra del Señor porque es fascinante. Y si usted tiene gente que se le duerme en su clase, ay, venga a hablar conmigo, tengo mucho material que darle porque no es posible que nosotros no pasemos tiempo estudiando las Escrituras para comunicarlas con eficacia. No porque yo soy un experto, pero mi esposa es testigo de lo que a mí me cuesta muchas veces tener que meterme con un texto que no entiendo y gritar, Señor, ¿pero qué quieres decir con esto? Si yo no lo entiendo, ¿cómo me van a entender ellos a mí? Hasta que el momento del estudio tiene su recompensa cuando logra entenderlo, ponerlo en práctica y luego poder venir y enseñarlo. Salomón lo hacía. Por eso la recomendación del apóstol Pablo en Colosenses 4:6 es muy buena. Dice, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pablo está diciendo,
No le hagan, estudien, y cuando estudien prepárense mejor para que la gente quiera oírlos y vuelva al siguiente estudio bíblico que ustedes lo inviten. Así es que seamos personas que no solamente enseñemos lo que sabemos, pero también que seamos buenos estudiantes de la palabra. Y ahorita, en tercer lugar, que comuniquemos con eficacia. En cuarto lugar, tenemos lo siguiente: una persona sabia presenta correctamente la verdad. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 10. Salomón se esmeró para expresar las verdades con claridad. De igual forma, Salomón fue sensible a la presencia y al poder de Dios al usar su palabra para comunicar esa verdad de Dios, pero él procuraba enseñar la verdad, no sus propias opiniones, no sus propios deseos. Escuchamos que algo puede ser verdadero para una persona hoy en día, pero no necesariamente es verdadero para el otro. Eso es lo que habla de relatividad. En el mundo posmoderno en el que vivimos, la verdad es relativa, dicen. El que nosotros creamos una cosa no significa que sea verdadero para otros que creen una cosa diferente. Pero la Biblia no contiene ese término. La Biblia ni siquiera incluye el concepto. La Biblia dice que algo es verdad y es verdad. Tenemos que entenderlo. La verdad es y punto. Un estilo de enseñanza no significa nada sin la verdad de Dios. Una mentira envuelta en elocuencia sigue siendo una mentira, disfrazada pero mentira al final de cuentas. Esto nos dice algo muy importante sobre el libro de Eclesiastés, porque a pesar de tener una vista un poco medio oscura y sombría, es un libro que enseña la verdad de Dios. Está escrito para darnos una visión de la vida debajo de este sol que nos permita vislumbrar cómo es la vida más allá del sol, para poder nosotros entender que aún aquí en este mundo, con todo lo difícil que sea vivir en la tierra, podemos vivir con vidas abundantes como Cristo lo ofrece. Piénselo, mire, la mayoría de las sectas no rechazan exteriormente la palabra de Dios, la usan la palabra de Dios, mal usan, diría yo, pero sí ofrecen nuevas revelaciones que le añaden a la palabra del Señor. Y yo no sé cómo le hacen cuando llegan a pasajes que dicen, y no se atrevan a añadirle o quitarle a algo de esta bendita palabra, porque serían maldición. Yo no sé cómo pueden dormir por las noches cuando saben que están engañando a la gente. Agarran la Biblia como si fueran a una cafetería, un restaurante que tiene comida rápida, como comida de buffet. Seleccionan, quiero esto, esto no, esto me gusta, esto tiene mucho ajo, quiero aquello, y ya. Y hago lo que yo quiera, mi propia versión de estudio de las Escrituras. No, hermano. Usted tiene que leer todo el consejo de Dios, todo completo. Las cosas que le gustan y las que le ponen incómodo. Porque toda es palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los santos hombres de Dios y mujeres también estén enteramente preparados para toda buena obra que Dios tiene para ustedes y nosotros. La Biblia es poderosa, pero tenemos que tomarla en serio. Pero las personas tenemos que entender que o creemos en la Biblia o no creemos en ella. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo este escritor Van Hadner, que dijo, la palabra de Dios es absoluta o es obsoleta. Usted decide. La palabra de Dios es absoluta para su vida y usted la obedece o se ha convertido en algo obsoleto. Por eso es que usted no lo obedece. La decisión es suya. Luego en Eclesiastés 12:12, Salomón concluye esta sección con estas palabras. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. El versículo favorito de los estudiantes de prepa y los universitarios. Los muchos libros son aflicción de la carne, dice la versión Reina Valera. Este es un versículo que si es como lo interpretan algunos, yo ya estoy en problemas. Me encanta leer. Pero aquí no está hablando de que sea malo leer tanto de las Escrituras. ¿Saben cuál es el problema aquí? Está hablando específicamente no de comparar la versión de libros que hablan sobre el canon de la Escritura contra aquellos que no hablan del canon de la Escritura. Estamos hablando de aspectos que muchas veces hacemos a un lado la lectura de la Biblia porque agarramos el libro de fulano, del pastor Mangano, del pastor Perengano y nos agarramos con todos esos comentarios, pero nunca abrimos la Biblia. De eso está hablando Salomón. No podemos hacer que ningún libro escrito por un ser humano sustituya la bendita palabra de Dios, porque al final de cuentas, aunque se inspire en la palabra de Dios, no contiene todo el consejo de la palabra de Dios.
Son opiniones e interpretaciones de alguien. Son respetables. Ahora imagínese que usted ande por estudiar a Nietzsche o como se le diga al pobre hombre. Tantas cosas como esas. Miren, yo leo otros libros que no son necesariamente clasificados como libros cristianos. Sobre todo ahora, escribiendo la disertación, tenía fuerzas que leer mucho. Y veo que hay muchísima información que me llena el ojo, que realmente me hace pensar y razonar, pero no pasa de ahí. Pero cuando llego a la Biblia, ahí no encuentro palabras que me llenan el ojo, ahí encuentro palabras que me llenan el alma, que realmente me producen en mí cierto aspecto, que hay una transformación en mi ser. Ningún otro libro tiene el poder de hacer eso. Salomón está diciendo que nada sustituya el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Veamos la segunda parte. Consideremos el juicio de Dios apropiadamente. Al principio dijimos que debemos tomar la palabra de Dios en serio, pero ahora veamos en estos últimos 2 versículos que debemos considerar el juicio de Dios apropiadamente. Los 2 últimos versículos se resumen bien rápido y aquí nos vamos a tomar los 4 o 5 minutos que nos quedan. En estos 2 libros, Salomón nos insta a prepararnos para el día del juicio, temiendo y guardando sus mandamientos. Estos 2 versículos resumen el libro de Eclesiastés y en última instancia resumen toda la Biblia completa. Vean cómo lo dice aquí en el versículo 12. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Salomón, ¿verdad? Ahí vuelve a hablar en primera persona. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber de ¿quién es? Del pastor, de los diáconos, de los ancianos de la iglesia nomás, de los líderes. ¿Ese es el deber de ellos? No, ese es el deber de ¿quiénes? De todos nosotros. Pasaron otra vez el examen de aptitud, lo saben. Ahora les falta hacer el examen de actitud. Obedézcanlo. Salomón está hablando aquí de que el temor a Dios y obedecer sus mandamientos ni siquiera es una sugerencia. Este es un mandamiento. Él está mandándonos a poder temer a Dios. Hay un concepto mal empleado del temor a Dios. Y muchas veces tratamos de encontrar justificaciones para decir, pero ¿cómo hay que temerle a Dios si es un Dios de amor, de paz? Y decimos esto como que aquí está hablando de un temor reverente a Dios. Y en cierta manera, claro que sí, tenemos que tener reverencia al Señor. Pero noten muy bien que aquí Salomón está conectando el temor a Dios con el juicio final. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El temor a Jehová, el temor a Dios aparece muchísimas veces, de hecho 278 veces en toda la escritura, mucho más que otros conceptos acerca de Dios. Obviamente es algo crítico que podamos nosotros entender, pero va más allá de tener un asombro reverente ante Dios. Usted va, por ejemplo, a las cataratas del Niágara, que un día voy a ir, pero he visto fotografías y es impresionante. Algunos de ustedes han ido al cañón y me han mostrado algunas fotografías y yo me quedo impactado. No me puedo imaginar lo que es ser usted que ha estado allá y que ve esa hermosura de lo que es el Gran Cañón. Se queda estupefacto, una palabra dominguera que me saqué hoy, pero que se queda asombrado de la belleza. En cierta manera, algunos piensan que así es temer a Dios. A lo mejor lo vamos a experimentar cuando estemos delante del trono y vamos a caer rendidos a los pies porque no podemos soportar esa visión tan maravillosamente y aterradora que es. Pero conectado con lo que dice Eclesiastés, va mucho más allá de solamente un asombro. Es un miedo, es un temor a desobedecer los mandamientos de Dios, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vean muy bien lo que está diciendo él. Es crítico que entendamos esto. Ayúdenos a entender este gran aspecto. Oswald Chambers nos dice esto: la cosa maravillosa del temor a Dios es que cuando usted teme a Dios, usted ya no le tiene miedo a nada más. Y eso es gran verdad. Proverbios 1:7 comienza diciendo: el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría. ¿Pero qué es en sí el temor a Dios? Es un temor a poder ser desobedientes. De una u otra manera, es un temor que nosotros debe de ocurrir, de invadir nuestro ser, de faltarle a Él, de desobedecer sus mandamientos, de no ir en contra de los designios que Él ya ha puesto claramente en su palabra.
No puedo meterme con Dios y todavía pretender que estoy bien. ¿Saben cuál es el problema más grave de muchos de los cristianos en nuestro tiempo? La incredulidad. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso es que viven la vida cayendo y levantándose, cometiendo pecados y pensando, acabo mañana me arrepiento y ya, Dios. Por eso es que muchas personas quienes sostienen una teología de que la salvación se pierde, los ven a ustedes, a muchos de nosotros, que estamos seguros viviendo bajo la gracia, pero viviendo en pecado, en pecado, en pecado, y dicen, no puede ser esto. ¿Saben qué? Yo a veces puedo ver en esa gente, no que estén correctos, pero puedo ver mucha más sinceridad en tenerle miedo a Dios, a lo que realmente está diciendo Salomón, que a muchos que se jactan de que están viviendo bajo la gracia, pero nunca salen de sus cochinadas. Y no podemos nosotros hacer eso. Hay que tomar a Dios en serio. Hay que tomar la palabra de Dios en serio. Y la única manera de tomar la palabra de Dios en serio es siendo obedientes a su palabra, y eso no es opcional. Es un mandamiento. Es tiempo de que nosotros dejemos de coquetear con el pecado. Es tiempo de que nosotros llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo. Es tiempo de que pongamos la Biblia por encima de cualquier otra cosa que estemos leyendo. Los 3 consejos finales de Salomón son los siguientes. En primer lugar, Salomón nos dice aquí en Eclesiastés que el hombre que quiere encontrar el sentido en la vida busca la plenitud únicamente encontrando y poniendo en primer lugar a Dios. El hombre que quiere encontrar el sentido de la vida, el hombre que quiere estar lleno en su corazón, debe comenzar con Dios. Todo empieza y todo termina con Dios. Segundo concepto del libro de Eclesiastés. Salomón nos dice que gocemos de la vida mientras que podamos, pero en ninguna manera nos está diciendo que disfrutemos del pecado. ¿Se da cuenta? La gracia es estar en el puro medio. Ni siquiera al legalismo, pero tampoco al libertinaje. Y en tercer lugar, Salomón nos dice que el temor bíblico de Dios nos conduce a la verdadera vida ahora y en la venidera. Tenemos que aprender a vivir en temor. Un temor reverente, claro que sí, pero también un temor desafiante. Un temor que nos permite a nosotros, ni siquiera que pase por nuestra mente, el poder ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Ese es el tipo de temor que el Señor está esperando ver en su iglesia en este tiempo. Un temor que realmente nos mueva a nosotros a tratar de hacer todo lo posible. ¿Y cómo podemos lograrlo? Cuando tome esa decisión, cuando esté pensando que va a hacer tal o cual cosa, en ese momento pregúntese, ¿esto que estoy a punto de hacer glorifica a Dios o glorifica al diablo?